Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el Subterfuge Radio y cocinándolo en el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante. Nueva ración de experiencia en una industria cambiante, pero siempre conjurada con la captación y desarrollo de talento. En el caso de hoy, alguien que pasó de los escenarios a los despachos y que a veces sigue subiéndose a los escenarios, ha seguido los despachos y siempre ha abanderado pasión por los decibelios y por sus creadores. Un placer recibir hoy en esta nueva entrega Simpatía por la industria musical en el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, a la palabra y el testimonio de Amando Cifuentes. Bienvenido, Amando. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí contigo. Sí, igualmente. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y cuando nos encontramos hace poco en la calle, y por supuesto automáticamente dije, joder, tengo que invitar a Amando al Simpatía, y aparte me di cuenta de cómo pasa el tiempo, y desde luego estos últimos 4 años de la famosa pandemia sí que ha sido como de repente un reloj, porque había gente que pensaba, no lo veo hace 2 años, no lo veo hace 3 años, ya hay gente que dices, ya más de 4. Pero bueno, siempre es un placer recibirte, haberte encontrado y desde luego que aportes tu testimonio a esta enciclopedia, que desde luego no sería lo mismo sin tu presencia. Yo encantadísimo, la verdad. Me gusta mucho esto que haces, me parece estupendo que hayas decidido hacer esto y que podamos contarlo desde dentro. Porque siempre se habla mucho desde fuera, pero se habla poco desde dentro, ¿no? Totalmente. Bueno, decía la introducción, tu conducción de músico en bandas relevantes que ahora veremos, pero ¿qué nos puedes contar de Amando Cifuentes antes de empezar, por ejemplo, en Desesperados en 1985? Bueno, pues es lo típico, que tienes un hermano mayor que en los 70 le gusta el rock progresivo, y tú no acabas de sentirte muy identificado con eso, ¿no? Entonces tratas de encontrar tu música y recuerdo que yendo a casa de un amiguito mío que era el hermano pequeño de un amigo de mi hermano, pues me puso Young Americans de David Bowie allá por el año 75, 76, y para mí fue como una revelación, ¿no? Algo que me cambió completamente, ¿no? No tenía nada que ver con estos rollos instrumentales, coñazo y pretenciosos, y encontré algo pues que me fascinaba desde la imagen a lo que me contaban. Después ya llegó el punk y encontré algo con lo que me sentía identificado, pero era como un niñato de 12, 13 años, por así decirlo, ¿no? Yo al punk llegué un poco más tarde, no al 77, pero sí al 79, por ejemplo, ¿no? ¿Y los primeros conciertos que recuerdas? Pues uno que tengo un vago recuerdo es el de los Ramones en la Plaza de Toros de Villalegre, con Nacha Pop de teloneros, por ejemplo, ¿no? Durante mucho tiempo conservé la entrada, pero tengo un vago recuerdo, porque en aquella época pues te lo tomabas todo y las sustancias pues hacen que tenga como un vago recuerdo, pero era la gira de Enos de Century, y ver a los Ramones empezar el concierto con Rock and Roll Radio, pues fue como después de haberme machacado el It's Alive, que lo había escuchado con los auriculares en la habitación tantos años y tal, pues fue como un sueño consumado, ¿no? ¿Y los primeros discos? Pues mis primeros discos fueron 3. Space Oddity, Born to Run, y siguiendo consejos de mi hermano mayor, me compré un Grandes Éxitos de George Harrison, que es el Beatle no tan valorado, pero que
que debe ser totalmente reivindicado, ¿no? Porque sobre todo en grandes éxitos tiene unas escuchas deliciosas y unas colecciones de canciones estupendas. ¿Y de tiendas de discos? Pues ¿quién no ha ido a pasar la tarde a los sótanos de Discoplay, por ejemplo, ¿sabes? Donde elegías un poco los discos que tenías en el punto de mira y los escuchabas hasta que te decidías a comprarlo con la paga que tenías o con lo que pudieras, ¿no? Y que era parte un poco de ese Madrid musical, ¿no? Porque el Madrid musical siempre, en esos primeros incipientes 80, siempre al final se acaba apelando a la movida y todo eso, pero ¿cómo recuerdas ese Madrid a nivel musical, finales de los 70, principios de los 80? A ver, yo era muy jovencito porque yo en 1980 tenía 15 años, ¿no? Lo que pasa que era precoz en todo esto, pues porque te inicias siempre en el hermano mayor, ¿no? Y recuerdo parte de lo que era el rollo, la discoteca MM y grupos como Leño y Mermelada, Burning, sobre todo Burning, y Tequila. A mí Tequila me gustaba mucho, ¿no? Y después mi hermano ya se inició en la nueva ola y yo también pues puse mis ojos en eso como algo que estaba pasando y de lo que yo de alguna manera podía formar parte, ¿no? Y efectivamente lo conseguí, pero un poco después. Y bueno, empiezas a tocar, me imagino, con distintos proyectos hasta que llega a Desperados, ¿no? Que es tu primer... Pues, a ver, todo en aquella época era do it yourself, ya sabes, ¿no? Entonces, yo tenía un compañero un amigo del barrio que me dijo, yo toco más la guitarra, podíamos hacer un grupo. Y dije, bueno, pues yo voy a tocar el bajo. Y hacía en una academia para malos estudiantes, donde mi compañero era Javier Andreu, de La Frontera, que después hizo La Frontera. En aquel momento tenía un grupo, molaba mucho, que se llamaba La Visión, y tocaba la guitarra estupendamente, ¿no? Y él me enseñó a tocar el bajo, me dijo los acordes de Louis Louis, y a partir de ahí empecé a tocar el bajo. No había tocado la guitarra en mi vida, pero llevaba tanta música escuchada que realmente tenía aptitudes para ello, ¿no? Con lo cual, pues formamos un grupo, reclutamos a Juan Luis Vizcaya, que había sido un ilustre batería había estado en Alaska Los Pegamoides y en Ejecutivos Agresivos, y formamos un trío de rock un poco a la americana, digamos. Era como la segunda hornada. Estuvo la primera nueva ola, después llegaron las hornadas irritantes, si recuerdas, y luego hubo una reivindicación de rock con raíces un poco más americanas y tal, y ahí nos encuadramos nosotros, un poco por casualidad, ¿no? Y formamos un trío en el cual cantábamos Rafa y yo, y en el local de ensayo de al lado ensayaban los hermanos Martín, Fernando y Guille, que en realidad eran dos y buscaban bajista, batería y guitarra. Con lo cual se produjo una fusión entre los dos grupos y nosotros aportamos el nombre y el repertorio que teníamos y acabamos haciendo pues un primer mini LP que nos fichó Servando. Pero ya estamos hablando de Desperados. De Desperados, porque sí. Ellos antes, los hermanos Martín habían tenido antes negativo, ¿no? Son negativos. No, habían tenido números rojos. Números Números perdón, rojos, exactamente, sí. Lo que pasa que, ¿recuerdas la tragedia de Alcalá 20? Me parece que, no sé si el cantante o alguien de ese grupo, pues falleció ahí y como que se les truncó. Vale. O sea que ya estamos un hablando poco la carrera. Ya estamos hablando de Desperados, os ficha Servando y además estamos hablando del año 85, el momentazo de Dro, ¿no? Además, ¿no? ¿Qué recuerdas en ese momento? Luego que te has dedicado a la música, o sea, a la industria,
¿Cuál es tu percepción de lo que estaba pasando en ese momento? De repente, pues que una panda de amigos que han montado una compañía independiente empezasen a tener esa relevancia. Pues, hombre, yo conocí el draw de la calle Fundadores, ¿no? Que tenía el almacén abajo y donde todo el mundo hacía de todo y era una indie absolutamente con todas las letras, ¿no? Y, y realmente había una eclosión de creatividad y de gente que pensaba que de todo era posible, ¿no? Y se hacían cosas, pues como que los Nikis autoeditaban un single y lo agotaban, o Pegamoides hacían un flexi y lo repartían en la última actuación de Caminos y tal, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera para mí fue conseguir formar parte de todo aquello que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, pues tampoco había pensado que pudiera ser, pero es como el sueño de cualquiera que se mete en esto porque se da cuenta de que lo que más le gusta es la música, ¿no? En ese momento, bueno, tú ilusión es ser músico, de hecho, bueno, estás 5 años en Desperados y luego pasas a Los Elegantes, que era pasar de un grupo de relevante a otro relevante, ¿no? Sí, digamos que Desperados tuvo una trayectoria atropellada, por así decirlo, ¿no? Y llegó un momento en el cual pues afloran las tensiones típicas de grupos de personas que trabajan juntas, por así decirlo, ¿no? Y surgió la oportunidad de dar el salto a una banda pues consolidada o muy mitificada en la época, como eran Elegantes, y fíjate, se da una circunstancia muy graciosa en mi carrera, que yo en realidad he sustituido a José Luis de la Peña dos veces en mi vida. Sí, si las cosas siguen así, debería de ser el próximo manager de Ana Mena. O de Mar Montes, sí. Sí. Y efectivamente, pues como Juan había producido el primer disco de Desperados, pues resultó fácil sustituir a José Luis una vez que se marchó, ¿no? Y bueno, pues fue una subida de categoría en cuanto a nivel de grupo, pero hicimos un disco espléndido, pero no acabó de romper en ventas, con lo cual el grupo, que llevaba muchos años de trayectoria, pues también por las sinergias internas y tal, pues se deshizo. Y como éramos muy amigos, pues decidimos seguir juntos tocando, porque Charlie, el batería, tenía una banda tributo que se llamaba la All Together Band y hacía covers de los Beatles. Y entonces tocaba mucho en clubs y en garitos. Y por seguir tocando, dijimos, ¿por qué no hacemos una banda tributo a los Stones? Porque donde van los Beatles siempre van los Stones. Y entonces nos hicimos un repertorio y éramos Los Elegantes, excepto Emilio, y con Rafa de Desperados. Y nos aprendimos el repertorio y tocábamos tantas veces, ya luego con trabajos y con las vidas encauzadas y tal, tantas veces por semana que no hacía falta ensayar nunca. Digamos que ensayamos aquella vez que decidimos montar el repertorio y luego ya ensayábamos tocando. Estamos hablando de los Sticky Fingers. Exactamente, sí. Y que bueno, que incluso en tu bio pone que, vamos, desde los 93 hasta la actualidad. O sea, que ahora mismo puedes contratar a los Sticky Fingers. Si quieres, ¿sí? Si quieres, sí, nos tenemos que juntar, porque como los Clash, pero vamos, que sí, hace poco estuvimos dando concierto en Burgos. Bueno, también tienes tu experiencia como productor en esa época. En el 92 produces A Corazones Estrangulados, un grupo de drop. Sí, era un grupo muy interesante y recuerdo que Pedro Caballero, que era manager de Los Elegantes por entonces, pues convenció a Alfonso, a quien yo conocía, de que podía darle un impulso a ese grupo y tal, ¿no? Y era un grupo de Córdoba muy talentoso y con una chica que tenía una voz grave muy, muy peculiar. Y
en aquella época me gustaba mucho el sonido Manchester y tal, y por ahí les dimos un enfoque hacia ese rollo y tal, y fue una experiencia muy... Y conocí a Kiko Fuentes, a quien ya conocía, porque les sugerí hacer una versión de los Motels, de Total Control. Y Kiko era un reputado adaptador, ¿no? Entonces le llamé y dije, Kiko, ¿podías hacer esto y tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que fue cuando conocí a Kiko y mantuvimos ya una amistad con los años que acabó desembocando en que trabajásemos juntos. Bueno, y llegamos ya al momento industria. En el año 94 entras a trabajar en Arcade, ¿no? Una compañía multinacional. Es que ahora hay que explicarlo porque, claro, en su momento fue una compañía relevante, pero bueno, era una compañía un poco sui generis, ¿no? Pues estaba basada mucho en catálogo especial. ¿Cómo surge Arcade y, bueno, cuáles son tus primeras sensaciones cuando entras? Arcade era una compañía muy peculiar porque era una compañía multinacional, pero era paneuropea, por así decirlo, nada más. Era una compañía holandesa y que seguía la estela de algunas compañías de marketing televisivo, como había sido Keitel, ¿no? Y basaban toda su estrategia en el marketing televisivo, ¿no? Y en mercados muy maduros, como eran los mercados alemanes, centroeuropeos, holandeses y tal, aquello era una herramienta muy, muy poderosa. Aquí en España no se estiraba nada, ¿no? Y yo había terminado mis estudios de publicidad porque mi padre, para ayudarme en mi carrera como músico, me dijo, vale, yo te ayudo, pero tú terminas tu carrera. Y yo terminé mi carrera de publicidad y con lo cual en ese trabajo lo que aunaba era las dos cosas que mejor sabía hacer, ¿no? Música y publicidad, ¿no? Yo había observado que esa compañía tenía como tres discos en el top 5, lo mejor del soul 1, lo mejor del soul 2 y tal, y observé que era un señor holandés con una secretaria, y entonces me hice una lista de proyectos y me fui a verle. Él no hablaba español, hice una entrevista en inglés y le presenté un montón de ideas. Y le dije, bueno, todas estas ideas es para anunciarlas en televisión, pero te las puedes quedar, pero estaría mejor que a quien te las ha presentado pues le dieses la oportunidad de poder llevarlas a cabo. Y efectivamente el tipo necesitaba gente, era una compañía en expansión, y así conseguí mi primer trabajo en la industria, que era una compañía muy peculiar porque era una especie de agencia de publicidad que hacía discos recopilatorios conceptuales y temáticos, por así decirlo. Sí, además muy en ese sentido avanzados, ¿no? Un poco pioneros de lo que luego ha sido todo el tema del branding content y tal, ¿no? De utilizar marcas también para generar sinergias y hacer lanzamientos. No solamente eso, bueno, por ejemplo, eso que coincidimos y fue cuando nos conocimos, el Generation Next, ¿no? Con Pepsi, que fue fue un bombazo increíble. A mí todavía no pasa un día que no me lo recuerde la gente como un disco más importante, ¿no? De un momento, ¿no? Sí, porque fue como darle la oportunidad a todo lo que la escena independiente había hecho durante los 90, darle la oportunidad de llegar al mainstream, por así decirlo, ¿no? Paquetizado de la manera adecuada, de los gustos de una gran bebida de refrescos americana. Sí, bueno, que estuvo muy bien porque, bueno, era la mayoría del catálogo de Subterfuge, pero bueno, luego estaba Prodigy, estaba Sonic Youth, estaba Smash Mouth, o sea que era un disco fantástico. Pues mira, aprovechando que te tengo, lo que sí quiero es que nos desentrañes yo creo que, bueno, una de los capítulos más sorprendentes de la venta, que era Los Pitufos Maquineros.
¿Cómo surge eso? Y realmente fue un éxito importante, ¿no? Bueno, vendimos 1 millón largo de discos. Joder. Sin artista. Exactamente, ¿no? A ver, Los Pitufos es una marca o una IP que se dice, ¿no? Muy, muy poderosa, que estaba en decadencia en los años 90, ¿no? Y de alguna manera la compañía holandesa, la matriz holandesa de la de Arcade llegó a un acuerdo global y lo fue extendiendo a territorios. Y mi jefe me dijo pues que íbamos a hacer un disco de Los Pitufos. Y yo le dije, esto es que es muy rancio, tío. Ahora hay algo que ya conoces, porque vendemos mucha música dance, que lo peta y que es lo que la gente quiere. Y ¿por qué no le damos un lavado de cara y les llamamos Los Pitufos Maquineros? Y en realidad no podían llamarse Los Pitufos Maquineros, porque estabas calificando la marca y eso no se podía hacer, pero lo hicimos de manera que parecía que el disco se llamaba Maquineros, porque los siguientes discos solo se llaman Los Pitufos, pero ya había calado el concepto de Los Pitufos Maquineros y todo el mundo se refería a ellos como Los Pitufos Maquineros, ¿no? Y la idea era hacer covers de todos los éxitos de Eurodance del momento y adaptarlos al lenguaje pitufo, ¿no? Que era pitufar la voz y, bueno, acelerarlo un poquillo. Bueno, técnicamente era complejo, porque hoy día se haría muy fácilmente con Pro Tools, pero entonces tenías que acelerar todo, y para que la música no quedase como happy hardcore, tenías que grabar a menos velocidad. Lo hacíamos con ADATs, que eran el formato que mejor permitía hacerlo aquello, y recurrimos a... has oído hablar de todo lo que se ha llamado el Sabadell Sound. Ahí había un montón de cerebros y de creatividad, de música synth pop de los 80, que después derivó en dance en los 90, ¿no? Y trabajamos con productores de allí, ¿no? Y hacíamos adaptaciones con gente muy, muy diversa, entre ellos creo recordar un tipo que ahora es muy famoso, que se llama Alex Pina, que es un gran productor, pues hizo adaptaciones para Los Pitufos Maquineros en sus primeros discos y tal, Pablo Pinilla también y tal, ¿no? Y limpiabas el repertorio editorialmente, haciendo modificaciones en algunas letras y títulos, metiendo el verbo pitufar, que era este verbo comodín que vale para todo, ¿no? Y tenías que hacer voces dándoles un énfasis un poco como gangoso y tal, que no todos los cantantes sabían hacer, y llegaba un momento en el cual yo ya me cabreaba y terminaban la sesión los cantantes y te decía, píchame, venga, y lo hacía yo y luego lo acelerabas y quedaba bien, ¿no? Y luego metías las voces de los demás y creabas el coro y tal, ¿no? Y la verdad que fue muy divertido y se convirtió en... tú que sacaste discos de La Bola de Cristal y pusiste el foco en algo que fue generacional en los 80, pues en el fondo hay toda una generación millennial que creció con Los Pitufos Maquineros, ¿no? Sí. Y que en sus cumpleaños lo que sonaban eran los éxitos de la música que sus hermanos mayores escuchaban, pero en versiones para ellos, que eran Los Pitufos, ¿no? Qué bueno. Y fue un hitazo tremendo. No. Y no respetábamos nada, en el sentido de que íbamos a por todo lo que fuera éxito, era susceptible de ser versionado por Los Pitufos. Bueno, el caso de Arcade, una compañía de éxito, pero bueno, que también replegó
alas, velas, cuando antes que ninguno, o sea, debió ver también un poco la que se venía encima, y eso, y es, me imagino, cuando se propicia que te vayas a Universal, ¿no? En el año 2000 concretamente. El modelo, digamos, de marketing televisivo perdió la ventaja competitiva que tenía, el factor sorpresa que tenía Arcade, ¿no? Arcade no tenía repertorio, lo pedía prestado siempre, ¿no? Y jugaba con los catálogos de los demás y con brillantes ideas. Recuerdo los 100 éxitos de la música disco, que para mí fue una iniciación en un género que me fascinaba y me convertí en un experto gracias a eso. Y bueno, pues despachabas como 15, 20 mil discos semanales. Y llegó un momento en que esa ventaja competitiva pues pasó a manos de los demás y todo el mundo empezó a hacer, o todas las grandes empezaron a hacer los mismos conceptos, pero con sus propios catálogos. Y la cosa dejó de funcionar y la compañía se había sobredimensionado y acabó adquiriendo Dibuxa, que era un catálogo potente, sí, que estaba libre, y al final Dibuxa acabó comprando lo poco que quedaba de Arcade después, con los años, ¿sabes? Y en esa tesitura pues yo ya me bajé del barco y recibí una llamada para el departamento de marketing estratégico de Universal, que era producto de la fusión de la MCA pequeña de Carlos Ituiño y de la Polygram enorme, que fue, digamos, la grande se comía a la pequeña, pero la pequeña fue la que tomó los mandos, ¿no? Y después de haber trabajado sin catálogos con mucho éxito, pues todo el know-how que tenía de marketing televisivo y de enfoque muy mercantilista de la paquetización de la música, pues sí, lo empecé a aplicar a Universal, y estuve un año y poco, pero no he tenido tanto éxito en mi vida, macho. Aquello fue brutal. Lo primero que hice fue, es una historia chula esta. Tú conoces la marca Ava Gold, sí, es uno de los recopilatorios más vendidos de la historia y tal, ¿no? Entonces yo llegué ahí sin conocer las protecciones de marca que podían tener las cosas ni nada. Yo venía de una indie muy grande, pero una indie donde todo se podía hacer, ¿no? Y dije, pues quiero hacer un disco de Tom Jones, que tenemos todo el catálogo. Y había una sincro, que las grandes operadores de telefonía pagaban fortunas por hacer una sincro. Había una sincro de It's Not Unusual, muy potente, que se habían gastado pues una auténtica fortuna en popularizar esa canción, ¿no? Y teníamos un disco de catálogo de Tom Jones, donde venían todas, entre ellas It's Not Unusual, pero faltaba Kiss y otra más y tal, ¿no? Y yo dije, pues vamos a hacer un reempaquetado de este disco, le pedimos Kiss al propietario, lo metemos y le llamamos Tom Jones Gold, con un par. Y ponemos la firma y fusilamos la portada de Ava Gold, ¿no? Claro, eso todo el mundo miró para otro lado, sobre todo en internacional, pero es que a la semana del lanzamiento, con una campaña de televisión y una creatividad brillante, porque yo trabajaba con agencias en Arcade, y apliqué ese mismo modelo en Universal, ¿no? Entonces, como no teníamos imágenes, no teníamos nada, no había vídeo, no había nada más que un vídeo en blanco y negro de Televisión Española, pues nos inventamos un claim que hacía referencia a James Bond, para el cual había hecho canciones Tom Jones, y el claim era Jones,
Tom Jones. Y tal, sonaba It's Not Unusual y jugábamos con las siluetas al estilo James Bond y con una estética rojo, blanco y negro y tal, ¿no? Que era la misma estética que tenía el álbum y tal, ¿no? Todo eso, pues te anuncias en la primera edición de Gran Hermano y se puso número 1 en una semana el disco, ¿no? Y pues se dio la circunstancia, además, de que Tom Jones tenía con el sello V2 que llevaba Billy, el disco Reload, con Sex Bomb y ese mega éxito del momento, pero no consiguió ser número 1 porque se quedó en el número 2 porque Tom Jones Gold, el disco del catálogo, por el cual él no ganaba mucho, porque eran royalties del año 64, por así decirlo, pues estaba número 1, ¿no? Gracias a esta operación de catálogo. Y eso me hizo, digamos, convertirme en un especialista en gestión de catálogo y optimización de los recursos existentes, por así decirlo. Pero bueno, como dices, estás un año y poco más y surge lo de Warner y te vas a otro departamento, digamos, ¿no? Más al del roster con artistas locales. Exacto. ¿Surge ese es el momento que sustituyes a José Luis de la Peña? Ese es el momento. Como ya te dije, yo había conocido a Kiko Fuentes por aquella adaptación y además habíamos hecho un joint venture con ellos, con el catálogo de Warner que se llama los 100 mayores éxitos de los 80, que también vendió 300.000 y tal, ¿no? Con fundamentalmente catálogo de Warner, que era un catálogo que no cedían nunca a nadie. Entonces, la única manera era hacer un venture con ellos, ¿no? Y se quedaron asombrados de las maneras marketingianas y de que todo eso vendiese tanto, ¿no? Y me siguieron la pista en Universal, donde pues tuve como 4 o 5 números 1. Y Kiko me conocía y conocía mi background de músico y tal, y dijo, vente para acá, porque José Luis de la Peña se va a Universal y se nos queda este puesto vacante, ¿no? A mí me dio un vértigo tremendo, porque Warner estaba estructurada en 2 compañías, Draw, que era el catálogo más local y de artistas de tamaño medio, tamaño pequeño, y Warner, que Saúl la había diseñado como si fuera la casa de las mega estrellas, ¿no? Sí. Todos eran multiplatino, si no, no podías estar en el club, por así decirlo, ¿no? Y claro, llegar ahí pues da un poco de vértigo, pero trabajar con Kiko Fuentes y con Saúl pues fue muy inspirador, y ahí conocí en el fondo te diré que Warner es una de las mejores escuelas para la industria. Warner, me refiero a Warner, luego Draw tiene su propia idiosincrasia, por así decirlo, ¿no? Aunque ahora mismo sean la misma compañía, ¿no? Pero Warner era una compañía muy en la cual los ARs eran jefes de producto, además, ¿no? Y en muchos casos Saúl los habría obligado a hacer 2 semanas de picking en el almacén para que entendieran que lo que se vendían eran soportes, por así decirlo, ¿no? Y ahí pues me enfrenté a las grandes estrellas de la música latina, ¿no? Recuerdo una llamada de Miguel Bosé diciendo, llamando a su director artístico, diciendo que estaba preparado para grabar su próximo disco, que resultó ser Sereno, el disco de Morena Mía, ¿no? Y claro, te llama diciendo, búscame un productor. Digo, ay Dios, ¿y esto cómo se hace, no? Pero bueno, siendo director artístico de Warner, pues todo el mundo se te pone al teléfono, y al final pues encontré que él quería trabajar con Greg Walsh, con el cual había trabajado ya, pero no podía, pero su hermano Peter, que había trabajado con Simple Minds, sí estaba disponible, porque el estatus que tienes que tener con Miguel Bosé es ese tipo de artistas, o sea, de productores y tal, ¿no? Y bueno, pues encadenamos una serie de discos muy importantes, y lo que nunca había ocurrido en Warner, que era que Alejandro, Miguel Bosé
y presuntos implicados sacasen disco el mismo año, va y me ocurre a mí a los 6 meses de empezar a trabajar. Y digo, si salgo de esta vivo, pues será que valgo para esto, ¿no? Y efectivamente salí vivo. Y eso que hicimos el MTV Unplugged de Alejandro y se cayeron las Torres Gemelas y hubo que grabarlo, no 2 veces, pero hubo que montar toda la infraestructura del MTV Unplugged, que era el primer MTV Unplugged que se grababa en España, hubo que montarla y pagarla 2 veces. Claro. Porque nos quedamos ahí atrapados como 15 días mientras ocurrió lo de las Torres Gemelas y tal, ¿no? Pero bueno, para hacerte el cuento corto, terminó, digamos, ese año y todo salió muy satisfactoriamente, con lo cual pues yo me sentí mucho más confiado en mi nuevo rol de director artístico y me desempeñé, a mi juicio, bastante bien, ¿no? Bueno, unos años estás concretamente hasta el 2005, bueno, empiezan ya los primeros inicios un poco de la piratería, de un poco de lo que iba a ser la transformación de negocio, la llegada de Internet, ¿no? ¿Te recuerdas cuando fuiste sensible a la llegada de Internet, a ver que realmente podía pasar algo tan cambiante como fue al final? Pues lo del Top Manta, digamos, llegó a ser una barbaridad, porque sacabas el alma al aire y había todas las mantas de la Gran Vía vendían un único producto, que era el alma al aire. O sea, había más discos en las mantas de la Gran Vía que en el propio Corte Inglés de Callao, por hacerte una idea, ¿no? Y por otra parte, pues ya burbujeaba lo de Napster y tal, ¿no? Pero como siempre en esta industria que estaba tan subida en lo alto de el volver a transferir a un soporte nuevo que se vendía tan bien como era el CD, todo su patrimonio y todo su catálogo, pues no lo vio venir, obviamente, ¿no? Y lo de Napster, pues fue una cosa que le dio el poder a la gente. Bien. Y la industria había hecho estupideces, como por ejemplo hacer cintas DAT también, que era comercializar masters, aunque luego los CDs también demostraron ser lo mismo, ¿no? Pero empezó a comportarse de manera muy errática porque todo era muy cortoplacista y muy pensar en hacer el presupuesto y eres de los que piensas que no reaccionó bien, ¿no? No, absolutamente no. Probablemente lo que hubiera que haber hecho era, en vez de enfrentarte a Napster, sentarte a hablar con ellos, porque era imposible ponerle puertas al campo, porque ellos ya habían demostrado lo que esto podía llegar a ser, ¿no? Pareció que iTunes podía ser una solución porque monetizaba, pero tenía un problema, que pertenecía a una corporación mucho mayor que todos nosotros juntos y que además resultaba caro. Por lo tanto, la gente quería pagar menos o pagar poco. O no pagar. O no pagar directamente, ¿no? Entonces, en vez de enfrentarte, en estos casos siempre es mejor sentarte. Recuerdo un caso, estando ya después en Sony, de una gente que había como utilizado unas músicas sin permiso, y en vez de crujirlos, como era muy interesante lo que hacían, le digo, ¿por qué no nos sentamos y trabajamos juntos? Regularizamos y trabajamos juntos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ese es el planteamiento, sentarte, porque hay gente que tiene una visión que es innovadora y que
te va a llevar por delante, así que es mucho mejor acercarte y tratar de entenderlo y no llevarte las manos a la cabeza, inventarte el copy disc, el copy control y todos los copies que un crío con primero de informática desarma, pero vamos, con un ordenador Atari, vamos, casi, como quien dice, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora se ha demostrado, bueno, pues con esta nueva amenaza / aliado que es la inteligencia artificial, creo que el planteamiento es distinto y creo que la industria está por lo menos sentándose desde el primer momento, pues eso, pues a ver las virtudes y las desventajas, pero bueno, al final enfrentarse al problema, no dar la espalda y decir eso es una cosa de piratas, tal, eso no, ha llegado para quedarse y hay que unirse a ella como sea, ¿no? Bueno, de ahí vuelves al catálogo, vuelves a EMI, los últimos Stertories de EMI, ¿no? También me imagino también estarían ya pensando un poco en desmembrar, pero bueno, claro, No, cuando yo llegué... bueno, todavía estaba estaba en muy buena forma, claro. EMI. Bueno, verdad, una cantidad de sellos, EMI Music, Capitol Records, Blue Note, Virgin, Hispavox, EMI Claxis... Claro, o sea, EMI era la más pequeña de las 4 multinacionales, pero era muy cool. Teníamos unas oficinas ahí junto al Círculo de Bellas Artes que eran fantásticas. Y ahí estuve 8 años con Simone Bosé, que fueron estupendísimos esos años, ¿no? Y volví a trabajar en catálogo y la verdad es que me gustó mucho porque trabajé algunos de los catálogos más potentes de la industria, ¿no? Y eso me llenó de satisfacción y recuerdo con especial satisfacción el remaster de los Beatles, ¿no? Que fue una operación de una envergadura tremenda porque supuso a la vez el desembarco en iTunes de los Beatles, ¿no? Y algo que era intocable, que eran los Beatles, pues se puso, digamos, a disposición con unas mezclas nuevas y un enfoque marketingiano con multiproducto y tal, y hicimos una campaña espectacular, muy buena, es de lo que mejor recuerdo de esa época. Y otra cosa muy buena también fue Walt Disney Records. Sí, Hannah Montana. Pillamos todo el boom de la reinvención de Disney y vendimos también un porrón de discos y me convertí en un experto en marketing de productos infantiles, musicales, que yo ya tenía mis galones con los Pitufos Maquineros, ¿no? Pero después con Disney pues vendí muchísimo de Hannah Montana, de High School Musical, Camp Rock, Phineas y Ferb, Patito Feo, Violeta, y bueno, hasta me dieron un Mickey de oro en una convención en Los Ángeles, que son como los Oscars de Disney, ¿no? Sí. Lo tengo en casa como es un Mickey así, tal. Qué maravilla. Bueno, has trabajado el catálogo además desde muchas perspectivas. De hecho, bueno, luego también vas a Sony Music a trabajar en el catálogo. La importancia que tiene el catálogo, sobre todo, bueno, pues ya sabes que también hubo una cierta travesía en el desierto, ¿no? En ese momento que parecía que el catálogo no valía nada porque todo el mundo lo quería gratis, como no sé, el streaming no daba un duro, y yo creo que se descuidó un poco en las compañías, ¿no? Ahora recientemente ha pasado ese gran revulsivo, ¿no? Para los catálogos, que ha sido un poco la canción famosa de Kate Bush en Stranger Things, de repente una canción que estaba en un cajón y se convierte en la canción que más genera en Estados Unidos hace 3 años. Desde tu percepción, cuando has estado dentro, a tu percepción ahora desde otra otananza, digamos, ¿crees que se cuidan los catálogos como se debería, o crees que al final creo que cierto cortoplacismo, ¿no? que creo que se han impuesto las compañías de hacer éxitos así inmediatos, como muy fast food, como toda la vida, comida rápida, se está descuidando un poco ese gran patrimonio, ¿no? Que al final es de las compañías?
A ver, el catálogo siempre ha sido la línea de flotación de las compañías, ¿no? Porque el catálogo siempre se ha dicho que se vende solo. Sí, se vende solo, pero si lo trabajas se vende mucho más. Claro. ¿No? Y hay que trabajarlo y hay que reinventarlo, haciendo productos nuevos y haciendo iniciativas que vuelvan a... La ventaja que tiene el catálogo es que es imbatible, porque está toda la historia de la música pop y rock ahí, y es tanto lo que hay ahí que incluso para los propios artistas de carreras largas luchan contra su propio catálogo, ¿no? Tú te vas a un concierto de Pet Mod y ¿cuántas tocan del último disco? Pues son inteligentes y tocan 3 nada más, porque tienen que satisfacer a la gente tocando todas esas canciones, ¿no? Entonces el catálogo, pues hay que trabajarlo y, por ejemplo, Queen trabaja su catálogo maravillosamente bien, lo trabajaba bien en EMI y después haciendo iniciativas multiplataformas y proyectos 360 y muy amplios, como fue Bohemian Rhapsody, pues han conseguido que un artista muy vendedor, cuyo cantante se convirtió en una leyenda porque falleció hace 30 años, vendan más que nunca, por así decirlo, ¿no? Y estén, un artista de rock que esté entre los 30 más vendidos, más escuchados de Spotify, ¿no? Eso es una prueba de cómo se puede trabajar el catálogo hoy día, ¿no? Hay otra manera que es estar pendiente de la tendencia, pero esto es demasiado volátil. Las tendencias... me refiero a las tendencias que se pueden crear en TikTok o en algunas redes sociales y tal, generan un consumo muy rápido, pero fidelizan muy poco, ¿no? Has puesto el ejemplo de Kate Bush y es un buen ejemplo de algo más consistente que una creación de TikTok, ¿no? Como es la utilización de una canción en un momento estelar de una serie muy friki pero muy mainstream, como es Stranger Things, ¿no? Claro, las canciones de catálogo son tan buenas, que a nada que las pongas en el lugar adecuado, las descubren nuevas generaciones o las recuerdan aquellos que tenían vivencias personales asociadas a aquella época y claro, la combinación es letal, es letal, y una canción tan buena como esa, pues claro que no ha pasado desapercibida para gente ¿qué sería Florence and the Machine, por ejemplo, sin Kate Bush? Claro. Pues Florence Welch es una Kate Bush reinventada, por así decirlo, ¿no? Deberían de hacer un dúo juntos. Totalmente. Bueno, y hablando del catálogo, eso, en el 2014 vas a Sony y estás hasta el 2023 haciendo un poco las mismas funciones de catálogo, en ese momento además de fusión de compañías, fusión de catálogos, ¿no? Pues un poco también definiendo... Y de transformación ya, claro, plena transformación digital, por así decirlo, ¿no? Claro. El catálogo o las unidades de catálogo también tienen un punto de cajón desastre, ¿no? Donde muchas cosas que no se saben quién las tiene que trabajar, pues se le dan a catálogos, ¿no? Y artistas inclasificables como Mónica Naranjo, por ejemplo, que llega a la compañía después de haberse retirado y con modelo de licencia, pues ¿quién lo va a trabajar? Pues catálogo, ¿no? Y estuve pues 10 años trabajando con Mónica Naranjo, por ejemplo, y trabajando con artistas muy senior de catálogo de Sony. Léase Camilo VI, Víctor Manuel, Ana Belén y cosas así, ¿no? Claro, que tenían un catálogo más extenso ahí dentro, claro, de la casa, ¿no? De las grandes vacas sagradas de BMG Ariola y de Sony y tal, ¿no? Y estuve trabajando todo eso y a la vez reconvirtiendo todo
en consumo digital, ¿no? Había una propiedad en Sony muy importante, infantil, de nuevo, como era Cantajuego, que había vendido pues como más de 1,5 millones de DVDs y se había convertido en una categoría de música infantil en sí mismo, ¿no? Sí. Todos los niños de este país pasan por una fase Cantajuego hasta que superan la edad y pasan a la fase siguiente, o a princesas o a Cars, por así decirlo, ¿no? Y el modelo se agotaba porque se dejaban de vender DVDs y había que pasar a YouTube. El canal de YouTube de Cantajuego pues tenía como 300.000 suscriptores cuando yo lo cogí y lo dejé con casi 10 millones de suscriptores, ¿no? A base de calendarizar todos los contenidos, optimizarlos y ponerlos en disposición en Vevo y en YouTube, ¿no? Y el repertorio era muy bueno, el algoritmo así lo entendía y había menos competencia. Entonces estaba el Reino Infantil, no sé si conocerás esa propiedad argentina y tal, pero todo el repertorio ya lo había hecho Cantajuego. Por lo tanto, pones en búsquedas algunas de las canciones y las primeras opciones siempre eran las de Cantajuego, ¿no? Y Cantajuego pasó a convertirse en el artista de Sony más rentable en streaming de vídeo y va camino de convertirse también en streaming de audio, porque empezamos a trabajar con alguna plataforma como Amazon y los comandos de voz que permitían a los niños interactuar con el reproductor de una manera que les otorga el poder, por así decirlo, ¿no? Claro. Y si trabajas bien con ese partner, pues además sus condiciones de pago y tal eran las más... claro. Bueno, ya sabes que en Amazon todo es a lo grande, por así decirlo, ¿no? No, pero qué interesante. Bueno, eso hasta el 2023 y como decimos, y hay un cambio de rumbo, aplicando, me imagino que intentarías también aplicar tu know-how en estrategia sobre todo, y te vas a Let's Go, entenderme, ¿no? A trabajar en musicales, ¿no? Como Escuela del Rock, Bailo Bailo, o ese evento inmersivo, ¿no? De Naturaleza Encendida Live en Roma, ¿no? Digamos que la relación con Sony pues llega a su fin. No tengo más que buenas palabras para la etapa que trabaja en Sony. La compañía está en permanente transformación y redirige sus recursos pues hacia otras áreas, por así decirlo, ¿no? Y me presento a una selección de personal para una compañía de eventos y musicales, un poco a ver qué tal, ¿no? Y bueno, pues me cogen y empiezo a trabajar en un mundo que era desconocido para mí, que es el vender tickets para eventos diariamente, ¿no? Que es una esclavitud tremenda, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una gira que tienes una actuación en un sitio, ¿no? Que llenar el mismo teatro todos los días con gente distinta, ¿no? O sacar un disco y que tengas unos reportes semanales. Estamos hablando del día a día, ¿no? Del ticketing. Es puro ticketing, día a día, hora a hora, minuto a minuto, como quien dice, ¿no? Y con mucha presión. Es un trabajo muy intenso, muy intenso, y aprendí mucho y me divertí bastante. Conocí gente muy maja y gente muy talentosa y pude ver lo que son los musicales por dentro, que es todo un mundo, y manejé algunos de los presupuestos
más descomunales de marketing que he manejado en toda mi carrera, ¿no? Porque el tema de los musicales es un negocio de altísimo riesgo. Las inversiones son descomunales para ponerlos en marcha. Si sale bien, ganas un huevo porque el ATP, el ticket promedio, es muy alto y entonces pues facturas muchísimo. Y si todo esto se forma una bola y todo el mundo quiere ir y se convierte en un objeto de deseo, pues realmente lo vendes todo y facturas, ganas mucha pasta. Lo que pasa que la inversión es enorme, el marketing es enorme y a veces los planes de amortización son largos. Hay musicales muy exitosos que no amortizan hasta la segunda temporada, y como no lleguen a la segunda temporada, pues la palmada es mayúscula, que hay empresas que no se recuperan de eso, ¿no? Y bueno, pues esta experiencia pues ha sido muy formativa, pero realmente ha sido suficiente, y ahora estoy en un proceso de reinvención y de reorientar mis pasos hacia algo que me proporcione sobre todo mucha satisfacción personal y que esté más cerca de la música y de todo lo que... Porque al fin y al cabo yo sigo siendo el chaval de 15 años que quería meterse en una banda de rock and roll porque me apasionaba la música, ¿no? Tú has dicho más de una ocasión que la música, trabajar en esto requiere un punto de pasión que es necesario, porque lo entiendes todo mucho mejor, no te cuesta ningún esfuerzo, porque es lo que más te gusta en la vida, ¿no? Y es ese plus, ¿no? Y yo puedo decir que he tenido, pues que he completado el Grand Slam usando términos tenísticos, de haber trabajado en las 4 multinacionales del sector, que ahora son 3, y bueno, pues estoy muy satisfecho de toda esta trayectoria realmente, ¿no? Pero me quedan muchas cosas por hacer y por decir todavía, porque así lo siento. Sí. No, hombre, y porque al final todo esto que hemos hablado y que ves en tu biografía, todo se traduce en éxito, y yo creo que más que nunca la combinación ahora de pasión con experiencia es totalmente aplicable a un negocio que desde fuera puede dar la visión de eso de no, como de las nuevas generaciones y las cosas tal, y cómo se consume y la música urbana y tal, no sé qué. Creo que al final es eso, no es un negocio, como bien decías antes también, muy basado en esa línea de flotación que puede ser el catálogo, pero que al final, bueno, pues no deja de ser un recurso que ahora, bueno, con los nuevos horizontes que se ha abierto con la explotación digital y todo tal, pues sin duda, bueno, pues tiene un valor. Así que estoy seguro que nada, alguien se dará cuenta de que Amando Cifuentes es absolutamente el perfil de lo que necesita este negocio para mantenerse vivo. Bueno, seguro que sí. Siempre termino estas entrevistas, que encima te adelanto que me ha encantado de verdad, preguntando eso, ¿quiénes han sido un poco tus referentes en el mundo de la industria musical? ¿A quién, si quieres aprovechar este momento para agradecer pues lo que te ha ayudado, lo que te ha influido, o lo que sea, pues que aproveches? Pues un momento importante en mi carrera fue cuando decidí acercarme a este señor holandés y ¿cómo se llamaba este señor? Michiel Wolf se llamaba, y decirle, tío, tienes mucho curro y necesitas gente que te ayude y tal, ¿no? Me sentí muy satisfecho de conseguir el trabajo en inglés y de haber tenido esa escuela tan marketingiana como fue Arcade, ¿no? A Arcade realmente le debo mucho en cuanto a mi visión de alinear las herramientas de marketing con el contenido, ¿sabes? Claro. Eso es algo que no se hacía muy frecuentemente en la industria. O sea, se hacía
el reportaje de portada. El artista salía con el pelo moreno, pero cuando pasaban 2 meses y había que hacer la presentación, se había cambiado el tal. Le digo, mira, nos hemos gastado una fortuna en hacer todo esto y tú ahora vas y te cambias y tal, ¿no? Entonces, o guionizas todo eso o se convierte en un problema realmente, ¿no? Y cuando pasé a multinacionales, una de mis mayores preocupaciones fue darle un enfoque más marketingiano a la creatividad, porque los impactos están muy caros, cuestan mucho dinero y tienes que darlos bien. Entonces, portada, vídeo, todo tiene que respirar el mismo área, y ahí era muy importante la figura del director de arte. Y en Warner yo empecé a contratar a directores de arte para que le dieran el mismo look and feel, que se dice, a todo el lanzamiento, ¿no? Y trabajé mucho con Rafa Sañudo o con Jaume de la Iguana, por ejemplo, que gente que gracias a que, bueno, Rafa ya trabajaba con Warner, pero yo le di la posibilidad de hacer un proyecto en su conjunto, ¿no? Y era muy importante armonizar todos los elementos para que la sensación fuera más parecida a cuando estrenan una peli, que todos los impactos están completamente unificados por una visión. Todo eso no existía. Claro, de alguna manera, si lo piensas, te darás cuenta, ¿no? Todo era mucho más improvisado y tal, ¿no? Y yo me preocupé mucho de dar esa visión, ¿no? Y todo eso provenía de mi experiencia marketingiana en Arcade, ¿no? Y cuando llegué a Warner, Kiko Fuentes fue mi gran valedor y un tipo estupendo con el cual me llevo fenomenal, y Saúl Tagarro era como la gran referencia, ¿no? Que él no se metía mucho en tu trabajo, pero tú siempre podías subir a la tercera planta a contarle tus problemas, y él no te decía lo que tenías que hacer, pero te contaba una historia para ver si te servía, si tú sacabas alguna lectura de todo aquello, ¿no? Y funcionaba, la verdad, ¿eh? Y otra persona con la cual lo pasé muy bien y guardo un recuerdo muy grato es Simone Bosé, ya desaparecido, con el cual pues pasé 8 años en EMI, estupendos, en los cuales hicimos grandes cosas, no solo el catálogo, sino el fichaje de un artista como Pablo Alborán, ¿no? Que es una historia muy bonita, que no sé si te la ha contado alguien, pero es una historia muy interesante, cómo se gestó todo eso, ¿no? Sí. Aquí estuvo Manuel Illán para contarla. Claro, Manuel fue el descubridor, pero quien lo trajo a EMI fue Rodrigo Sangro, que trabajaba con Diego Torán. Y también otra cosa que quería recordar es algo que ya se ha hablado en más ocasiones, ¿no? Que es lo de Warner y la fuente de talento que ha salido de ahí, ¿no? O sea, hay mucha gente que está en puestos muy importantes de la industria que trabajamos todos juntos en aquellos años de Warner, ¿no? Qué bueno. Totalmente. Pues nada, Amando, un auténtico placer, muchísimas gracias. Creo que todavía le has dado más valor a esta especie de enciclopedia sonora musical que estoy haciendo, que ya sabes que empezó como un divertimento y ya se ha convertido en una adicción. Así que nada, muchísimas gracias. Esto es un clásico, Carlos, y además empieza a ser ya patrimonio cultural y de la UNESCO, ¿no? Porque creo que llegaste a un acuerdo con la Biblioteca Nacional y pues, está muy bien. Claro, esto está muy bien, la verdad. Genial. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Sebastián Payán a los mandos técnicos y bajo la cúpula digital de Subterfuge Radio. Y esta vez nos vamos con Si te vas, de Nena da Conte. Adiós.
Volver a quererme, hacerme de rogar, para que nadie vuelva a dejarme con las obras, y que no importa nada si tú te vas. No va a importarme nada, nada de nada. No va a importarme nada, nada de nada. Encontré las ganas de luchar. Si te vas, yo sé que volveré a volar. Si te vas, yo sé que volveré a soñar. Si te vas, yo sé que volveré a volar. Si te vas, yo sé que volveré a brillar. Encontré las ganas de buscar a alguien perdido que quiera bailar conmigo Y deshacer el camino de la oscuridad. descubrirme después, dejando todo atrás. Y descubrirme después, dejando todo atrás. Si te vas, yo sé que volveré a volar. Volveré a volar. Si te vas, yo sé que volveré a soñar. Volveré a soñar. Si te vas, yo sé que volveré a volar. Volveré a volar. Si te vas, yo sé que volveré a brillar. Volveré a brillar. Si te vas. Si te vas, yo sé que volveré a volar. Si te vas, yo sé que volveré a soñar. Si te vas,